Charles Abbott encuentra unas herramientas de piedra de Delaware 10.000 años que tienen aproximadamente 10.000 años de antigüedad, y se descubre en 1908 el llamado sitio de Folsom por George Mahunkin, y la cultura Clovis en 1999 por Judith Whittenham. Este tipo de descubrimientos han dado cierto fundamento a lo que podemos entender que es el proceso de la prehistoria en América, que es muy diferente al proceso de la prehistoria en Europa, y vamos a ir viendo conforme va pasando la presentación. Grandes descubrimientos que han permitido entender este tipo de formación del origen del hombre, como la típica punta Clovis que vemos en pantalla, que tiene aproximadamente entre 11.000 a 10.800, de 11.500 a 10.800 a.C. La cultura Clovis es una de las culturas más antiguas de América. Se origina a través del paso del estrecho de Bering. Este es el estrecho de Bering, y en su momento pues esto se congeló. Hay tres teorías que se manejan de cómo el hombre americano se crea en América. El origen autóctono está replanteado por Florentino Avellino, que sostiene que el hombre americano tiene su fundamento o su origen en lo que hoy conocemos como Argentina. El origen múltiple por Paul Rivet, que plantea que los pobladores venían de las islas polinesias y de Australia, y el origen único propuesto por Alex Krdlica, que es la que de alguna manera la más acertada, que es la que conocemos todos, que el hombre llega a través del estrecho de Bering. Los periodos de la prehistoria en América los dividimos en el Paleoindio, en el periodo arcaico y en el periodo formativo. 40.000 a 8.000 años antes de Cristo, 8.000 a 1.500 años antes de Cristo y 1.500 a 900 antes de Cristo, correspondientemente. En esta etapa, en el periodo formativo, es donde se forma la gran civilización olmeca. Aquí podemos ver una imagen de cómo se fundamenta la teoría de Krdlica del ingreso desde Siberia a través del estrecho de Bering, ya que esta región fue la que se congeló, y a través de ese congelamiento de esta región, pues el hombre logra poblar esta parte de acá, y por eso es que se cree que la población tardía del hombre surge desde el norte hacia el sur, aunque existen otras teorías que a través de la Polinesia de Australia, pues el hombre tuvo que llegar hasta acá. El problema de esta teoría es pues este gran estrecho de mar, que es un poco complicado. Sin embargo, se han encontrado vestigios arqueológicos que su datación, vestigios osamentas que su datación de carbono es mucho más antigua que la de América del Norte. Los periodos de glaciación son los de la edad de hielo, que son los que se crearon durante la última etapa de la edad de hielo. ¿Cuáles son los periodos de glaciación? Pues son aquellos que se refieren a los que se crearon los casquetes glaciares y que generaron lo que hoy conocemos como los casquetes polares. Aún hoy existen casquetes en Groenlandia y en Antártida. Aquí vemos una imagen de cómo los distintos microclimas pues se generan distintas formas. En la parte superior pues tenemos la mayor cantidad de hielo, incluso tenemos desierto, y esto ha ido cambiando en los últimos 18.000 años aproximadamente. Cuando hablamos de glaciación nos referimos a los periodos más fríos, que tienen una gran cantidad de extensos de casquetes de hielo en Norteamérica y en Eurasia. Incluso hoy por hoy encontramos este tipo de elementos de hielo en los casquetes polares, que debido a la contaminación y al calentamiento global pues ha acelerado el deshielo de estos cascos, que obviamente sus consecuencias pues son ambientales y que no tienen que ver con el tema que estamos tocando. Sin embargo, van a quedar para la historia. La cultura Clovis fue la primera cultura americana que no tiene más de 14.000 años. Hay vestigios que se pueden encontrar en Chile como Monteverde, y obviamente pues esto da origen a las civilizaciones que posteriormente se crean previo a la llegada de Cristóbal Colón. Aproximadamente al 7.000 años antes de Cristo el clima genera las condiciones necesarias para que el ser humano sea más cálido. Esto generó una parte negativa a los animales que estaban acostumbrados al frío, y por lo tanto empiezan su extinción, como fue el mamut. ¿Y qué pasa? El hombre empieza a practicar el cultivo y aparecen los primeros instrumentos para los alimentos.
los primeros instrumentos para que los hombres puedan alimentarse. Aparte de eso, pues deja de ser nómada y se organiza en pequeños grupos de 25 a 30 personas. Los primeros pueblos que van a la prehistoria se origina desde el inicio, en el momento que llegan los primeros pueblos que vienen desde Siberia, cruzan el estrecho de Bering, aproximadamente hace 40.000 años. Entonces todo este tiempo corresponde a la historia, en la prehistoria universal, pues sabemos que se divide en paleolítico, mesolítico, neolítico y la de los metales. En cambio, en América se divide en paleoindio, arcaico y formativo. El paleoindio, arcaico y formativo, paleoindio 40.000, 8.000 años antes de Cristo, arcaico 8.000, 1.500 años antes de Cristo y el formativo de 1.500 al 900 después de Cristo. ¿Qué sucede en los periodos paleoindio? Esta es la última etapa glacial y se organiza socialmente basado en el parentesco de sangre. Se elaboran machacadores y raspadores como instrumentos para alimentarse y los hombres que eran recolectores y cazadores, ahora de fauna mayor, pues viven en este tipo de ambiente. Tenemos una imagen de los artefactos que se utilizaban y una imagen de cómo podría ser la vida de cazadores de animales mayores en esa etapa de la historia. Ya en el periodo arcaico surgen grupos que vienen formados por cazadores y recolectores, van a manufacturar elementos de piedra que van a estar relacionados con la fabricación de vegetales, como estos elementos, estos morteros, para poder fabricar sus productos, su comida, además de generar puntas de proyectil que tienen forma de triángulo. Ya para el periodo arcaico se va a marcar el principio de la sociabilización. Se organizan comunidades, se crean instrumentos para la siembra y aparece el maíz primitivo. El hombre empieza a buscar un refugio un poco más complejo y se da inicio a los primeros pasos de las grandes culturas precolombinas que se extienden hasta América del Sur. En el periodo arcaico, que comienza 8.000 años antes de Cristo, terminan las glaciaciones y dura hasta el surgimiento de lo que hoy conocemos como la civilización olmeca hacia 1.500 años antes de Cristo. Ya para entonces, la civilización olmeca en el periodo formativo desarrolla una gran cultura, una de las primeras culturas del área mesoamericana, que se le atribuye la construcción de una de las ciudades más notables del continente, que es Teotihuacán, que surge en 1.500 años antes de Cristo al 900 después de Cristo. Es el periodo de las grandes civilizaciones que aparecen y además aparece la primera forma de escritura con la civilización maya.